Hola a todos y todas, bienvenidos a MatheSite. En este video trabajaremos ejercicios relacionados al contenido de límite de continuidad, específicamente cálculo de asíntotas. El ejercicio dice lo siguiente: determine, en caso que existan, todas las asíntotas horizontales, verticales y oblicuas del gráfico de cada una de las siguientes funciones. En este caso tenemos dos funciones, ¿ya? Entonces, para comenzar, recordemos, ¿cierto?, que las asíntotas verticales se encuentran en los puntos donde la función se indefine. Y en el caso de las asíntotas horizontales, ¿cierto?, ellas se encuentran cuando la variable, ¿cierto?, o el x en este caso, tiende al infinito, al más o menos infinito, ¿cierto? La función posee un comportamiento, entre comillas, podríamos decir como claro, ¿ya? O sea que me arroja un número real, ¿ya? O sea que es más preciso. Entonces, de esa manera, ¿cierto?, podemos determinar asíntotas verticales y horizontales. En el caso de las oblicuas, ¿cierto?, tenemos un caso distinto porque sabemos que ellas, ¿cierto?, se rigen por una definición particular, ¿ya? Entonces, comencemos acá. Vamos a poner primero solución. Y en el caso, miren, de la letra A, bueno, en ambos casos en realidad, para poder determinar asíntotas verticales, que creo que es lo más natural, lo más simple, vamos a tener que calcular el dominio de la función, ¿ya? Entonces, primero, miren, notemos que ya, el dominio, miren acá, de la función f, bueno, ustedes saben, ¿cierto?, que son todos los x reales, de modo que la imagen, ¿cierto?, sea un número real. Luego tenemos acá, ¿cierto?, que son todos los x reales, de modo que, bueno, su imagen, ¿cierto?, sería x menos 2 dividido, ¿cierto?, x más 3. Y esto es real. Entonces, cuando ese cociente, ¿cierto?, existe o es real, ¿cierto?, bueno, existe, ¿cierto?, para todo r que no sea, ¿cierto?, el menos 3. Entonces, miren acá, seguramente este elemento de acá, el menos 3, ¿cierto?, es un candidato a ser una asíntota vertical, ¿sí? Entonces pongamos aquí, miren ahora. Ahora, ¿cierto?, determinaremos las asíntotas. Recuerden que las asíntotas son del gráfico de la función, no de la función. Asíntotas del gráfico de f. Podemos denotarlo así, el conjunto gráfico. Ya, primero, vamos a poner acá número 1 y ponemos, ¿cierto?, asíntotas verticales. Ya, el único candidato acá a ser asíntota vertical, ¿cierto?, sería el menos 3. Entonces vamos a calcular directamente ese límite y sería el límite, miren, cuando x tiende a menos 3 de la función f. Si ustedes se dan cuenta, miren, uno puede calcular acá el límite directamente a menos 3 y la función, ¿cierto?, sería x menos 2 dividido por x más 3. Si ustedes se dan cuenta aquí, al evaluar arriba, ¿cierto?, en el numerador, tenemos menos 3 menos 2, que sería menos 5, ¿cierto?, y dividido menos 3 más 3, que sería 0. Entonces me quedaría menos 5 dividido un 0, ¿cierto? Y sabemos por definición que esto es infinito, ¿ya? Con esto está listo, o sea, ella es una asíntota vertical. Ahora, si su objetivo de ustedes es trazar un bosquejo del gráfico, no les conviene hacer esto directamente, sino que les convendría calcular los límites laterales, ¿ya? O sea que, por ejemplo, yo podría hacer esto. El límite cuando x tiende a menos 3, miren. Espérame. A menos 3 por la derecha, por ejemplo, de la f. Y acá, miren, nosotros ya sabemos que da un infinito, pero cuando yo le doy un sentido, ¿cierto?, como una dirección, podríamos decirlo, automáticamente, ¿cierto?, a esto se le va a asignar un signo, ¿sí? Y habría que ver qué signo se le asigna. Miren acá. Lo que yo les recomiendo en realidad que hagan sería, miren, posicionar la recta real, poner acá, miren, el menos 3, y por la derecha sería acercarse por acá. Entonces ustedes podrían tomar, por ejemplo, el menos 2. En el caso del menos 2, si ustedes porque sabemos que no está tan cerca, pero aún así, ¿cierto?, es un valor por el cual yo me puedo acercar. Si ustedes toman el menos 2, miren, arriba les quedaría menos 4 y abajo les quedaría, ¿cierto?, 1. Entonces da un número positivo. Si yo me acerco un poco más, miren a él, por ejemplo el menos 2.8 podría ser, claramente arriba me va a quedar un negativo y abajo me va a volver a quedar un positivo. Entonces será negativo dividido un positivo, por ende esto me quedaría negativo. Eso quiere decir, ¿cierto?, que el límite al menos 3 por la derecha seguramente es menos infinito, ¿ya? Ahora,
Si calculamos, miren, el otro límite, que sería el límite cuando x tiende al menos 3 pero por la izquierda, podemos hacer lo mismo, miren, y acá, ¿cierto?, nos tendríamos que acercar por este lado. Entonces, un ejemplo sería el menos 4, ¿cierto? Pero podría ser otro, no hay ningún problema. En el caso del menos 4, miren, me quedaría arriba claramente negativo porque me quedaría menos 4 menos 2, y abajo, ¿cierto?, me quedaría menos 4 más 3, lo cual también sería negativo. Entonces, negativo, negativo me daría positivo. Pero podríamos tomar un número que esté más cerca, por ejemplo, el menos 3.1 podría ser, él está mucho más cerca que el menos 4, y arriba también me quedaría negativo, ¿cierto? Y abajo también me quedaría negativo. Entonces, claramente, ¿cierto? Por leyes de signo, esto sería un más infinito, ¿sí? Con estas dos cosas ya tenemos una idea por lo menos de cómo debería ser la función, ¿ya? Normalmente, una función, bueno, en este caso tenemos una función, ¿cierto? Un cociente, una función racional. No es tan complejo analizar el gráfico, pero normalmente puede ser bastante más difícil, ¿ya? Por ejemplo, miren, lo que me quiere decir esto es que en el menos 3, si ustedes se dan cuenta ahí, miren, si yo me acerco por la izquierda, él se dirige al más infinito. Entonces no podemos decir como, ah, mira, crece así. No, lo que podemos hacer es decir algo bien escueto en realidad y decir que aquí, miren, algo así hay, una recta ahí, ¿cierto? Y que la función tiene un comportamiento así, pero listo, no podemos decir más que eso, ¿ya? Y en el caso de acercarse al menos 3 por la derecha, dice que se va al menos infinito. Entonces, ¿dónde lo grafico? ¿Lo grafico aquí o dónde? Bueno, solamente sería cierto acá abajo, o sea que ella hace algo así. Si ustedes se dan cuenta, el gráfico que acabo de hacer es súper escueto, ¿ya? ¿Por qué? Porque me faltan elementos. Por ejemplo, las asíntotas horizontales, ¿ya? Entonces vamos ahora a calcular asíntotas horizontales. Pongamos acá, ¿cierto? Número 2. Ah, pero perdón, no he concluido. Pongamos aquí, ¿cierto? Dado lo anterior, concluimos que la recta, ojo aquí miren porque son rectas verticales, entonces vamos a poner acá miren la recta L, que es x igual a menos 3, ¿cierto? Podemos, ¿cierto? Dado lo anterior concluimos que la recta tanto es una asíntota, ¿cierto? Vertical del gráfico de f. Podemos denotarlo así, ¿cierto? Simplemente como el conjunto, ¿ya? Y con eso estamos listos. Recuerden, las asíntotas verticales entonces son rectas verticales y por esa razón es un x igual a algo, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta que en el caso de las asíntotas horizontales pasa algo distinto, ¿sí? Ya, entonces ahora miren, asíntotas horizontales. Para las asíntotas horizontales, la idea, ¿cierto?, es hacer un cálculo de un límite cuando la x tiende al infinito o cuando la x crece o decrece, ¿cierto?, sin límite. Eso quiere decir, miren, que vamos a calcular el límite cuando x tiende al más infinito de la f, ¿ya? Normalmente cuando uno encuentra una, por ejemplo, con el más infinito, si por ejemplo el límite me da 4, no sé, estoy inventando. Si me da 4, eso quiere decir que ella es una asíntota horizontal por la derecha. Entonces habría que calcular también el límite cuando x tiende al menos infinito, ¿ya? Porque recuerden que nuestro objetivo es tratar de trazar un bosquejo de la gráfica, ¿ya? Entonces miren acá, en este caso, ¿cierto? Bueno, la función era de esta forma. Y aquí, si nosotros analizamos el límite, claramente tiene una indeterminación. Y en este caso, miren, la indeterminación sería infinito dividido infinito. Porque ambas funciones, ¿cierto?, del numerador y el denominador crecen sin límite, ¿ya? Y para poder calcularlo, bueno, ustedes deben conocer esta técnica que hace referencia, ¿cierto?, a factorizar por bueno, en este caso por x, ¿cierto? ¿Y cuál es el objetivo de utilizar esta técnica? Es que aparezcan este tipo de funciones, miren. Cada vez que yo tengo una función como un numerito dividido x elevado a un p, siendo un p natural, por ejemplo, de hecho tiene que ser natural. Si yo hago eso, entonces el límite al infinito, ¿cierto?, de ese tipo de funciones es directamente 0. Por ende, miren acá, yo puedo cancelar este término con este término. Podemos hacer eso primero para hacerlo como más en orden. Y ahora miren, poner el límite acá al más infinito de lo que me quedó, ¿cierto? Que sería 2 dividido x arriba y 1 más, ¿cierto? 3 dividido x. Y como les digo, miren, estas funciones que están aquí, como son de la forma un número dividido x elevado a p con p natural, que en este caso p valdría 1, ¿cierto? Esos convergen directamente a 0,
¿sí? Cuando la x crece al infinito, ¿sí? Entonces en este caso, miren, me quedaría este de aquí y este de acá. Entonces esto me daría 1. Esto automáticamente asegura, ¿cierto?, existencia de asíntota horizontal. ¿Por qué? Porque el límite al infinito, ¿cierto?, o podemos decir que cuando la x crece sin límite, ¿cierto?, la función f converge a un número real, ¿sí? Y en este caso entonces sería el 1. Ahora, como les digo, miren, nuestro objetivo es tratar de trazar un bosquejo. Por ende, ahora miren, tendríamos que calcular el límite cuando x tiende al menos infinito de la f. Si ustedes se dan cuenta, acá miren, podemos utilizar la misma, miren, factorización que habíamos obtenido y sabemos que esto es lo mismo que tener esto, ¿cierto? Solamente factorizando. En este caso, miren, va a pasar exactamente lo mismo. Estas funciones también, ¿cierto?, se van a 0 cuando la x tiende a un infinito en realidad. En este caso menos infinito, ¿cierto? Por ende ellas convergen a 0, miren, y aquí también me daría 1. Entonces, esto quiere decir que el gráfico de la función, ¿cierto?, posee solamente una asíntota horizontal y ella es la recta y igual a 1, ¿ya? Porque son horizontales, entonces las rectas dependen de y, ¿sí? Por ende, miren, podemos poner acá, dado lo anterior, concluimos que la recta podemos llamarla L2 y en este caso, miren, como es horizontal es i igual a 1, ¿cierto? Es una asíntota horizontal del gráfico de f, ¿cierto? Del conjunto gráfico. Arriba, miren, como a esta la llamamos L2, a esta llamémosla L1. ¿Qué nos aporta esto, cierto, en el bosquejo del gráfico? Bueno, miren acá, si i igual a 1 es una asíntota, entonces eso quiere decir que está aquí. Y por esa razón, miren, es un i igual a 1, ¿cierto? No es un x igual a 1 porque son asíntotas horizontales. Esto quiere decir que cuando la x, que está acá abajo, ¿cierto?, este eje, ella crece sin límite, miren, la función, ¿cierto?, converge a 1, así. Y cuando la x se va al menos infinito, ¿cierto?, o decrece sin límite, esto quiere decir que la función va así. Si ustedes se dan cuenta, nos podríamos ver muy tentados a unir esto y así obtener, ¿cierto?, un bosquejo del gráfico de la función. Puede que ese sea el gráfico de la función, ¿ya? Eso puede pasar. El tema está en que aún faltan elementos, ¿ya? Y eso, bueno, uno después va a ir aprendiendo con el curso de los elementos que uno estudia en cálculo, ¿cierto? Y la derivada me va a permitir, ¿cierto?, decir ese tipo de cosas así como más tajantemente, ¿ya? Decir como, efectivamente, así es la función, ¿ya? Pero esto podría ser un bosquejo, ¿cierto?, de ella, ¿ya? En este caso podemos trazar un bosquejo porque la función, si ustedes se dan cuenta, no es tan compleja, ¿ya? Pero por ejemplo, en el caso de la segunda función que vamos a analizar ahora, ella claramente, ¿cierto?, es un poco más compleja, ¿ya? Ahora, aún así el análisis no termina, porque recuerden que nos falta, ¿cierto?, determinar las asíntotas oblicuas. Pongamos acá entonces número 3, miren, y pongamos asíntotas, ¿cierto?, oblicuas. ¿Por qué lo dejé para el final? Porque vamos a darnos cuenta de algo. Recuerden, para las asíntotas oblicuas, las rectas, ¿cierto?, que son asíntotas de este tipo de funciones, son rectas que son de la forma i igual a mx más n, ¿ya? Y de acuerdo a lo que uno conoce, ¿cierto?, el m y el n son números reales, ¿cierto? El m en este caso distinto de 0, de modo que ellos están definidos por medio de un límite. Entonces, miren acá, el m se define como el límite cuando x tiende al más o menos infinito de la función, miren, dividido por x. Si nosotros hacemos esto, vamos a darnos cuenta de lo siguiente, miren, independiente si ponemos más o menos infinito, nos quedaría, miren, x menos 2 dividido x factor de x más 3. Si ustedes se dan cuenta, miren, el denominador crece mucho más rápido que el numerador. Y si ustedes hacen la misma técnica de factorizar por x, este límite les resultaría 0. Y como el m no puede ser 0, porque ustedes tienen que pensar qué significa que el m sea 0, si el m fuese 0, miren, esta expresión sería 0. Toda esta expresión de aquí. Entonces me quedaría i igual a n, lo cual, ¿cierto?, es directamente la asíntota horizontal, ¿sí? De hecho, miren acá, cuando uno determina el valor de n, uno dice que este es el límite cuando x tiende, miren, al más o menos infinito de la función menos m por x. Así se determina, miren, el valor de n.
Pero si el m fuese 0, entonces esto sería el límite al más menos infinito de solamente la f, que justamente, ¿cierto?, sería una asíntota horizontal, ¿ya? Y por esa razón, como el m no puede ser 0, ¿cierto?, podemos decir aquí que el gráfico no posee asíntotas horizontales, ¿ya? Entonces pongamos eso acá. Con esto, o podemos decir directamente, ¿cierto?, como m es igual a 0, ¿cierto?, concluimos que el gráfico de f, ¿cierto?, no posee asíntotas oblicuas, ¿ya? Recuerden que esa es la idea. A veces igual uno cree que cuando hay una asíntota oblicua entonces no puede haber horizontal, ¿cierto?, y viceversa. Pero para eso hay que tener cuidado con ese tipo de afirmaciones, ¿ya? Porque podría haber una función, por ejemplo, por tramos que tenga todos los tipos de asíntotas. Entonces hay que tener ojo con ese tipo de afirmaciones que uno lee a veces, ¿ya? Así que cuidado, mejor verificarlo, ¿sí? Verificarlo como lo acabamos de hacer acá. Ya, con eso, ¿cierto?, terminamos la primera función. Vamos por la segunda. En el caso de la segunda función, tenemos, miren acá, vamos a poner acá letra B, y en el caso de la segunda, la función es valor absoluto de x. Claramente el gráfico de esta va a ser un poco más complejo, así que no vamos a poder trazar directamente, ¿cierto?, algo tan como preciso, ¿ya? Ya tenemos esta función. Démonos cuenta, ¿cierto?, o primero lo que hicimos en el anterior fue determinar su dominio. En este caso, miren, vamos a hacerlo un poco más rápido y sabemos que en el caso del dominio, esta expresión, ¿cierto?, que está en el denominador no debería ser 0. ¿Cuándo esa expresión es 0? Cuando el valor absoluto de x, ¿cierto?, me arroja un número 2. ¿Por qué? Porque sería 2 menos 2, ¿cierto? Y eso me daría 0. Entonces, sabemos que el valor absoluto me arroja cosas positivas, pero dentro de él podría haber cualquier número real. Entonces, claramente, miren, el dominio acá sería el menos 2 y el 2, ¿cierto? En ese caso esos dos números no podrían ser tocados, ¿sí? O sea que el dominio es todo R menos esos dos elementos, ¿ya? Ahora, para las asíntotas, ahora, ¿cierto?, pongamos acá, analizaremos, ¿cierto?, analizaremos existencia de asíntotas. Existencia de asíntotas. Ya, en este caso, miren, pongamos acá número 1 de nuevo, asíntotas verticales. Recuerden que los candidatos, miren aquí, son justamente, ¿cierto?, estos numeritos que están puestos acá, ¿sí? Recuerden también que para una asíntota, si ustedes no quieren determinar el bosquejo de la función, no es necesario calcular los límites laterales a ese número. Basta que con un solo límite me resulte infinito, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces vamos a calcular, miren, el límite cuando x tiende a 2, por ejemplo, de la f. En este caso, miren, sería el valor absoluto de x dividido 2 menos el valor absoluto de x. Si ustedes se dan cuenta, en el numerador me va a quedar, ¿cierto?, 2 y abajo me va a quedar 0. Por ende, esto es infinito. Sin saber el signo del infinito, con eso estamos listos, ¿ya? No hay ningún problema con esto. Ahora, si ustedes lo quisieran analizar, van a darse cuenta que efectivamente, ¿cierto?, uno me da más infinito y el otro me da menos infinito. Lo pueden hacer también. En este caso, miren, sería calcular el límite a 2 por la izquierda y el límite a 2 por la derecha, ¿ya? Estos me resultan infinitos, pero van a tener un signo. Podemos analizarlo, no hay ningún conflicto con eso. Miren acá, trazamos, recuerden, la recta real y posicionamos el número 2. Si me acerco por la derecha al número 2, podría acercarme por el número 3. Ya, entonces, nos podemos acercar, miren acá, por el número 3, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, al reemplazarlo en la función me va a quedar 3 arriba y 2 menos 3, lo cual sería un negativo. Y por leyes de signo, entonces, esto sería, ¿cierto?, negativo. Ahora, si yo lo hago, miren, por el 1 o por el 1.8 si quieren, que está más cerca del 2 pero por la izquierda, me quedaría arriba positivo y abajo me quedaría 2 menos él, pero como son menores que 2, ¿cierto?, me va a quedar positivo. Por ende, en este caso, y por leyes de signo, me quedaría más infinito, ¿ya? Con esto ustedes ya tienen una idea, pero, ojo, recuerden esto, con que el límite les resulte infinito, ustedes están listos para el caso, ¿cierto?, de la existencia de las asíntotas verticales, ¿ya? Vamos con la otra. Recuerden que tenemos dos candidatos acá. El otro candidato, ¿cierto?, sería al menos 2, de la f. Entonces, si calculamos este límite, miren, al x tendiendo al menos 2 de valor absoluto de x dividido
2 menos valor absoluto de x. Claramente, miren, esto también me daría infinito. Y con eso estamos listos, no hay que hacer nada más. Si es que nuestro objetivo, recuerden, ¿cierto?, no es dibujar el gráfico, ¿ya? O el bosquejo del gráfico. Entonces, con esto estamos listos. Dado esto, miren. Dado esto, concluimos que las rectas, miren, podemos llamar L1, que sería x igual a menos 2. Y además L2, que sería x igual a 2, ¿cierto?, son asíntotas, ¿cierto?, verticales del gráfico, ¿cierto?, de f, ¿ya? Recuerden eso también, recuerden que las asíntotas son del gráfico, no de la función, ¿ya? Vamos ahora con el caso de las asíntotas horizontales. Ya, para esta, ¿cierto?, ustedes ya saben que tenemos que calcular un límite, ¿cierto?, al infinito. Entonces vamos al más infinito primero de la f. O sea que la variable, ¿cierto?, la x está creciendo sin límite. Si hacemos esto, miren, me quedaría valor absoluto de x dividido, ¿cierto?, 2 menos esta expresión. Para este caso podemos utilizar la definición de valor absoluto. ¿A qué me refiero con esto? Miren acá. Si ustedes hacen esto, ustedes saben, miren, que el valor absoluto de x se define como x, miren, para todos los x mayores o iguales que 0. Y se define como menos x para los x menores que 0. Entonces, miren, si su x está creciendo sin límite, o sea, se está dirigiendo al más infinito, claramente estamos considerando el primer tramo. Y por esa razón, miren, acá me quedaría x dividido 2 menos x. O sea que le asignamos, ¿cierto?, la definición del valor absoluto de x, cuando el x está tendiendo al más infinito, ¿ya? En este caso, miren, pueden utilizar la misma técnica que hicimos delante. Bueno, y acá arriba me quedaría simplemente x, pero acá abajo, miren, me quedaría 2 dividido x menos 1. Entonces, yo simplifico estos dos, miren, de aquí, y esto me quedaría el límite, cuando x tiende al más infinito, de 1 dividido 2 dividido x menos 1. Y si ustedes se dan cuenta, miren, esta función, cuando el x tiende al infinito, converge a 0. Por ende, este límite me quedaría menos 1. ¿Por qué? Porque me daría 1 dividido, ¿cierto?, menos 1. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos una asíntota horizontal. ¿Por qué? Porque recuerden que este tipo de límites al infinito debería resultarme un número real. ¿Ya? Ahora, recuerden que andamos buscando todas las asíntotas. Entonces también vamos a tener que calcular, miren, el límite al menos infinito de la f. Y acá, miren, bueno, vamos a volver a anotar esto mismo de aquí, que sería así, ¿cierto? Solamente que por definición del valor absoluto, ¿cierto?, vamos a decir que en este caso mi función, miren, me quedaría de esta manera. Menos x dividido menos x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la x, ¿cierto?, está decreciendo sin límite, o sea, está tomando números muy bajos, ¿cierto?, muy pequeños y además negativos. Entonces, por esa razón, ¿cierto?, la definición me quedaría de esa manera, la del valor absoluto. En este caso, miren, vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a factorizar abajo por x. Démonos cuenta que acá abajo, miren, me quedaría 2 más x, ¿cierto? Entonces acá me quedaría 2 dividido x más 1. Miren, ahí cancelamos estos dos y me quedaría el límite cuando x tiende al menos infinito de menos 1 dividido, ¿cierto?, 2 dividido x más 1. Ella converge a 0 y en este caso, ¿cierto?, me daría menos 1 el resultado. Eso quiere decir, ¿cierto?, que el gráfico posee solo una asíntota, ¿ya? Ya, entonces, dado esto, miren, dado esto, concluimos que el gráfico de f, ¿cierto?, posee a la recta. Acá, miren, recuerden que ya dijimos recta L1, L2, entonces vamos a llamar L3. Y en este caso, ¿cierto?, son de la forma i igual a algo. En este caso, i igual a menos 1, ¿cierto? Entonces dice, dado esto, concluimos que el gráfico posee a la recta tanto como, ¿cierto?, asíntota horizontal. ¿Ya? Ahora, para el análisis de las asíntotas oblicuas, ustedes pueden simplemente visualizar esta función, ¿ya? Va a pasar exactamente lo mismo que antes. Y eso sucede por lo siguiente. Miren acá. Si nosotros vemos la función que está acá arriba,
esta de acá, miren, y si yo hago la f de x, miren aquí, dividido x, me quedaría de esta forma. Y claramente miren ahí, el denominador, ¿cierto?, crece mucho más rápido que el numerador, por ende esto me daría 0. Y recuerden que si la m en el caso de las asíntotas oblicuas, ¿cierto?, me da 0, no tiene ya sentido, ¿cierto?, analizar la existencia de ellas porque no existirían, ¿sí? Entonces no habrían asíntotas oblicuas, miren, en el caso de la segunda función. Bueno, y en el caso de la primera tampoco, ¿sí? Y con eso, ¿cierto?, terminamos el ejercicio que teníamos propuesto al inicio. Espero que les haya gustado este video y les dejo el siguiente ejercicio para que puedan aplicar lo aprendido. Además, los invito a revisar todo el contenido que se encuentra disponible en nuestras plataformas.